Quiero invitarles a leer un capítulo de la Biblia, pero vamos a empezar por unos versículos. Muy conocido, el Salmo 119. Ese salmo es precioso. Es una verdadera oda a la palabra de Dios. Y vamos a empezar por los versículos 15 y 16 como referencia de lo que vamos a tratar en esta mañana. Dice el Salmo 119, versículos 15 y 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Gloria al Señor. Bendice, Señor, esta palabra, Señor, que sea para nosotros un alimento contundente que pueda saciarnos en esta mañana. Como les decía, este es un poema a la Biblia. Yo los quiero invitar para que cuando lleguen a su hogar durante esta semana puedan leer a conciencia este capítulo que es bastante extenso, pero es hermoso. Nos habla de lo que es la Escritura para nuestra vida. Y hoy día vamos a revisar parte, quizás someramente, brevemente, rápidamente, qué es lo que este capítulo tiene para nosotros. Pero antes, para introducir, quiero decir que la Biblia es un libro muy, muy particular. Es el más exclusivo de todos. No hay un libro como la Biblia. Y para empezar, no es solo un libro, sino que son varios libros. Son 66 libros que componen lo que nosotros conocemos como la Biblia, que fue escrita a lo largo de 1500 años aproximadamente por alrededor de 40 autores humanos, pero inspirados plenamente por el Espíritu Divino. Y por eso que, a pesar de ser escrita, mire, 1500 años, no son 50 años, 30 años, 1500 años, la Biblia mantiene una coherencia, un tema de principio a fin que solo puede ser otorgado sobrenaturalmente. Es imposible que estos individuos se hayan puesto de acuerdo. Distintas épocas, distintas culturas, distintas profesiones, saberes, caracteres, pero todos hacia un hilo conductor final, porque el autor final, el inspirador, es Dios. Y por eso que se ha convertido en el libro además más traducido, más vendido, más regalado de la historia. Las estadísticas dicen que para el año 2021 había sido traducido completamente a 717 idiomas, lo que abarca el 80% de la población mundial. Eso sin contar las traducciones del Nuevo Testamento o de porciones de la Escritura. Es un libro singular. Pero no todo es flor de rosas, ¿no es cierto? Es también el libro, yo creo que el libro más perseguido, más vituperado, por algunos más odiado de la historia. A lo largo de ella, gobiernos, imperios, sistemas políticos totalitarios han tratado de acallarla. La han quemado, la han censurado, la han cerrado, han condenado a aquellos que la leen, que la tienen, que la guardan, hasta el día de hoy. Corea del Norte, por ejemplo, es un ejemplo. Tener una Biblia guardada en el closet es causal o de pena de muerte o de cárcel en un campo de concentración de por vida para ti, para tu familia, para tus hijos. Leíamos hace unos 2-3 meses atrás que un niño de 2 años fue condenado a cadena perpetua en Corea del Norte porque sus papás tenían la Biblia. La religión, sí, la religión no ha sido distinta. Durante la Edad Media restringió el acceso
de las Sagradas Escrituras. Solo un grupo selecto de personas, religiosos, sacerdotes, que podían tener acceso a ella, principalmente en latín, pero también en las otras en lenguas antiguas. Pero la gente común, la gente de la población, de la calle, no podía acceder a la Biblia. Situación que cambió con la Reforma. La Reforma nos trajo la oportunidad porque entendieron que lo que Dios quería es que cada uno de nosotros tuviera acceso a las Sagradas Escrituras. Y fue la Reforma impulsada por Martín Lutero la que tradujo al principio por primera vez la Biblia a un idioma vulgar, un idioma normal de la gente, como era el alemán de aquella época. Entre paréntesis, esa traducción sirvió para organizar el alemán que era distinto en distintas partes, no tenía una coherencia, una gramática. Fue tan importante la obra de Martín Lutero que hoy día la lengua alemana le debe a él mucho de su existencia. Pero la Biblia no solamente ha sido perseguida en el pasado, en la historia religiosa o de los gobiernos totalitarios, hoy en día también se cierne sobre ella un manto de persecución. Hay quienes quieren acallarla, causa molestia a ciertos grupos políticos, a ciertos grupos religiosos. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene una fuerza inusitada, no se resiste a quedar encadenada, no calla las verdades que conmueven al ser humano, no puede ser silenciada y muestra un camino distinto a lo que el mundo quiere mostrar. La Biblia es un libro excepcional. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanto éxito? ¿Por qué es especial este texto? ¿Por qué no es igual a ninguno de las otras religiones? Eso está radicado en su origen, en su propósito. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una revelación de Dios mismo a los hombres. Él toma la iniciativa y se revela a nosotros. Lo que pasa es que hay distintos grados de revelación de Dios. Está la revelación natural, que es cuando nosotros levantamos los ojos al cielo en la noche y vemos las estrellas y algo nos dice, allí hay una mano que estas torres del Paine, estos campos verdes no pueden haber sido creados por casualidad. Pero nuestra naturaleza caída no nos permite ir más allá de eso. No podemos comprender, de hecho algunos ni siquiera creen en Dios, a pesar de que hay una revelación que podemos ver en cada espacio de lo creado, incluso en nuestro cuerpo, como una máquina perfectamente ajustada, con distintos sistemas y componentes. Pero la naturaleza caída no nos permite conocer a Dios. Tenemos un tope. Y entonces, viendo Dios nuestra caída, nuestro estado pecaminoso, Él decide tomar la decisión de contactarse con nosotros, de revelarse, revelar su personalidad, revelar su autoridad, revelar quién es Él para que podamos conocerlo de forma clara y transparente. Todo lo que necesitamos conocer de Dios, todo está aquí, en las Sagradas Escrituras. No hay que andar buscando por allí en chamanes, en experiencias místicas, por aquí, por allá. Lo que Dios ha querido hablar y dar a conocer de sí está en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, esta revelación fue progresiva con el tiempo. Moisés no sabía, a pesar de que fue el gran profeta de Israel, él no tenía el conocimiento que tenemos nosotros. Somos, con todas nuestras deficiencias, somos unos bendecidos. O Dios ha tenido una misericordia de nosotros que hemos podido tener el canon completo y sabemos que la Biblia avanza progresivamente hasta llevarnos a Cristo.
Aleluya. Él es la revelación máxima de Dios y es en Él que encontramos la salvación que nuestra alma necesita. Dios tomó la iniciativa para mostrarse. Pero la Biblia no solamente revela a Dios, ¿sabe qué hace otra cosa? Nos revela a nosotros mismos. ¿Cómo dice usted? Es que cuando nos presentamos frente a ella y comenzamos a escudriñarla y como comenzamos a conocer a Dios, a su carácter, su santidad, su justicia, su amor, nos damos cuenta de nuestro verdadero estado. Como en un espejo, vemos nuestra triste realidad, vemos el pecado que hay en nosotros. Y esto le pasó al profeta Elías cuando él tiene una revelación de Dios en ese momento. Y se da cuenta, dice, todo se ha acabado para mí. Así lo sintió él. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, al Señor de los ejércitos celestiales. Y eso es lo que hace la Biblia. La Biblia nos muestra al Rey de los ejércitos celestiales. Y cuando podemos conocer al Rey, conocemos nuestra realidad. Y la Biblia se encarga de demostrar nuestra realidad. Como en un espejo, vemos nuestro mal carácter, nuestras mentiras, nuestra lujuria, nuestro orgullo, nuestra vanagloria. Todo queda reflejado allí en la Escritura. Pero si quedara ahí sería triste, ¿no es cierto? Conoceríamos que hay un Dios grande y santo y nosotros allí, pecadores, sin poder hacer nada. Dios se revela así, se revela nuestro estado, pero también revela su plan para nuestra vida. Y ahí está la gracia de la Biblia. También revela que hay un plan para salir del problema en que estamos. Cuando tomamos conciencia de nuestra situación, es que estamos en la posición correcta para acudir al plan de Dios, para encontrarnos con Dios. Como Elías, que él se vio allí, frente a Dios y se vio inmundo. En ese momento en que él se vio así de pecador, fue que Dios envió el ángel con el carbón del altar para tocar sus labios y purificarlo. La Biblia nos muestra el camino para restaurar nuestra vida, nuestra relación con Dios, y ese camino es Cristo. No solamente la Biblia nos muestra el camino para reencontrarnos con Dios, sino que también nos muestra el camino para andar con Dios. El plan de Dios perfecto para nuestra vida, para nuestro matrimonio, para nuestro trabajo, para nuestros estudios, para cada espacio de nuestra existencia. Y la vida y la Biblia también revela el plan de Dios con respecto a la humanidad. ¿Ha escuchado hablar la palabra spoiler en las películas? Cuando alguien cuenta el final de la historia de la película, y, ya, ¿para qué voy a ver la película? Dice alguien. Bueno, la Biblia ya nos hizo un spoiler de lo que viene a futuro. Ya sabemos. Lea la Biblia, sobre todo el Apocalipsis. Ya sabemos lo que viene. ¿Sabe lo que viene? Cristo vence. La iglesia vence. El reino de Dios vence. Y somos arrebatados, somos llevados con Cristo en gloria y reinamos para siempre con Él. Dios tiene el control y ha revelado su plan para su iglesia. No se deprima, no se crea que está siendo allí pisoteado o que la iglesia es poca cosa. No, la iglesia trasciende, su espíritu trasciende, su alma trasciende, porque Cristo ya ha entregado el plan para aquellos que marchan. Ahora, todo esto nos indica algo espectacular, que si la Biblia no fue elaborada por una gran inteligencia humana y es la expresión de la inspiración de Dios para todas estas cosas, es que ella tiene autoridad. Si ella habla, ella cumple. Si ella se incrusta en su corazón, ella produce una semilla que va a florecer. La
Biblia tiene autoridad. Amén. Y ahora es donde quiero llegar, a este capítulo 119 de Salmo, para que comencemos a retomar las ideas que el salmista expresa en ellas. Y volvamos al primer versículo que leíamos, que lo podamos ver allí en pantalla, el 15 y el 16. ¿Qué actitud debemos tener con respecto a las Sagradas Escrituras? Ya sabemos lo contundente que es, la importancia que tiene, pero ¿qué actitud vamos a tener nosotros? Y creo que la actitud indicada es la que están en estos dos versículos. En tus mandamientos meditaré. Lea conmigo. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Aquí hay 4 líneas súper importantes. Lo primero que dice el salmista es que va a meditar en la palabra de Dios. En tus mandamientos meditaré, dice. Es una actitud espiritual, pero al mismo tiempo intelectual, reflexiva. En tus mandamientos meditaré. Los voy a escuchar. Voy a pensar en ellos, Señor. Hoy el mundo no quiere meditar en los mandamientos del Señor, en la palabra de Dios. Pasa de largo. Quiero leerte un texto. No, gracias. Y el mundo está cosechando esa vida irreflexiva respecto a la meditación de la palabra de Dios. Y Dios nos invita a que nosotros no tengamos la actitud del mundo. El cristiano y la iglesia debe tener como prioridad meditar en la palabra de Dios, y es lo que estamos haciendo hoy. Pero no solamente tenemos que hacerlo el domingo en la iglesia, sino que cada día en nuestro hogar. Que digamos como el salmista en el mismo capítulo, en el Salmo 97, dice: cuánto amo yo tus enseñanzas, todo el día medito en ellas. Amén. Debemos tomar la palabra de Dios no como algo que resuena allá lejos, sino como una reflexión de nuestra vida, como una meditación. Hay que disponer nuestro corazón para que medite en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, hay quienes se detienen a reflexionar en las Escrituras. La escuchan, meditan en ella, la encuentran interesante, palabras profundas, bonitas. Vienen a veces al culto el domingo para escuchar estas palabras que algo producen en su interior, le dan algo de paz, de bienestar, pero se quedan ahí. Medítenlo. Pero la Escritura no tiene ningún impacto más allá de la meditación. Salen del templo y se olvidan de ella. Es como que era el momento nomás de la palabra. Pero lo segundo que nos señala el salmista es que además de meditar, debemos considerar las Escrituras. Dejemos estos 2 versículos allí en pantalla, porque los vamos a estar revisando. Debemos considerar las Escrituras. En tus mandamientos meditaré, y después dice, no solamente voy a meditar, sino que consideraré tus caminos. Consideraré tus caminos. ¿Qué significa considerar los caminos de la palabra de Dios? Es ponerle prioridad, relevancia en nuestras vidas. Es ir más allá de la mera reflexión intelectual, es hacerle caso
a la palabra es tomarla para nosotros y vivirla, para aplicar sus principios en nuestros caminos, para que así podamos hacer la voluntad de Dios y esta voluntad se convierta en una bendición para nuestras vidas. Entonces hay una diferencia entre el que solamente hojea la Biblia, medita un poco, se siente algo bien con ella, y alguien que la considera. ¿Ha escuchado ese término? No, él fue muy considerado conmigo. No me trató como cualquier cosa. Él me recibió, me sirvió una tacita de té y fue considerado conmigo. De eso se trata. Profundizar en ella. Tomarla como un elemento de importancia para nuestra vida, situarla allí en el centro de nuestra existencia y comenzar a vivirla. Eso es considerar la palabra de Dios. Y es triste cuando cristianos saben la palabra, la han escuchado, pero no la consideran. Cuando llega el momento de tomar las decisiones de su vida, de elegir entre la santidad y el pecado, entre elegir en diversos caminos, y hacen lo que viene a su mente, lo que hay en su corazón, lo que un amigo o una amiga les recomienda, pero no escuchan la palabra de Dios. Conocí el caso de una persona que tuvo, no es acá para que nadie se asuste, tuvo problemas matrimoniales, y cuando quisimos hablar con esta persona, prefirió escuchar a sus amigos mundanos y no a algún hermano, al pastor. No lo quiso hacer. ¿Y cuál fue su fin? Que esta persona perdió su matrimonio y no sigue al Señor. No quiso escuchar. Y la verdad es que no quiso escuchar. No, se cerró. No quiso escuchar un consejo basado en la Escritura para su vida. Y eso trae consecuencias, hermanos míos. Siempre hay consecuencias cuando hacemos nuestra voluntad y no consideramos la voluntad de la palabra de Dios. Ahora, dice el texto, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y cuando comenzamos a meditar, a reflexionar, a interiorizarnos, comenzamos a vivir, a considerar, a colocar en prioridad la palabra, ocurre algo espectacular. Comenzamos a vivir el regocijo de la palabra de Dios. Y la palabra se transforma en miel, como la tapa de esta edición del libro. Como osos allí, sirviéndonos la miel que fluye del panal. Cuando amamos de verdad la palabra, cuando la seguimos de todo corazón, ya no se transforma ella en una carga, en una imposición, se transforma en un motivo de gozo, de alegría al escuchar la voz del amado que está hablándonos. ¿Te saca una sonrisa la Biblia? ¿La has leído y te has gozado? A veces en medio de la dificultad, del problema, comienzas a buscar la palabra y oras y buscas y de repente, como que salen en 3 dimensiones. ¿Le ha pasado eso, no? El versículo como que sale de entre medio de los otros textos y toca tu corazón y hasta una sonrisa te llega a la boca y te gozas en ella y sabes que está haciendo una obra en ti, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, el Señor está a tu lado, que sus promesas no fallan, que hay un plan para tu vida y Dios tiene el control de ella. Gozo en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Ya no importan las circunstancias. ¿Estás bien en el trabajo? Gozo. ¿Estás en dificultad en el trabajo? Gozo.
¿Hay problemas económicos? Gozo. ¿Te va bien económicamente? Gozo. ¿Por qué? Porque tu gozo ya no está en las circunstancias, está en la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor por eso. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a terminar este versículo. Son recomendaciones para vivir bien la palabra de Dios. Gózate en la palabra. No la leas como reglamento. Hay gente que la lee como un reglamento. No haga esto. No. Gózate en la palabra, vívela, disfruta. Cada principio es para que Dios te bendiga, para que bendiga tu matrimonio, bendiga a tus hijos, bendiga tu vida, tu salud mental, emocional. Para acercarte a Dios, que es el principal objetivo. ¿Qué más dice? En tus mandamientos meditaré, reflexión, consideraré tus caminos. Lo primero, allá la obedezco, me regocijaré en tus estatutos. ¿Y qué más dice? No me olvidaré de tus palabras. Sí, porque podemos vivir un buen tiempo en las tres primeras. Allí hemos reflexionado el sermón del domingo, lo aplicamos 1 o 2 semanas en nuestra vida, nos llenó de gozo, pero después comenzamos ya a olvidar porque no vamos a ella, ¿no es cierto? No la leemos, no seguimos meditando y se comienza a diluir y parece que ya no es tan viva y comienzan a ocurrir cosas en nuestra vida que Dios no quiere. Si queremos tener una vida espiritual exitosa, si queremos caminar en el plan de Dios, recuerda la palabra. Anda una y otra vez a la palabra. No te olvides de la palabra. En medio de la dificultad, acude a la palabra. Cuando te vaya bien y eres bendecido, permanece en la palabra y serás bendecido. ¿Cuál es el resultado? Y ahora vamos a ver varios versículos. Vamos a ir haciendo un caminar por el Salmo 119. ¿Cuál es el resultado de aplicar estos principios en nuestra vida? Estos son principios de la palabra para nuestras vidas. No se olvide. Medite, considere, gócese y no olvide. ¿Cuáles son los beneficios? Están en el mismo Salmo 119. Mire, ¿cómo llegamos a Cristo antes de conocerlo? ¿Cómo era su vida? Llegó jubiloso, abatido, ¿no es cierto? Golpeado. A veces los problemas también nos abaten. Mire lo que dice el versículo 25. Abatida está, hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Qué hace la Escritura? No vamos a decir todas las cosas que hace la Escritura en un sermón, pero vamos a leer varias. La vida. Lo primero que hace las Sagradas Escrituras, la voz de Dios, es que nos vivifica. Cuando llegamos a Cristo, llegamos muertos en nuestros delitos y pecados, llegamos abatidos. Y cuando nos confrontamos con la palabra de Dios y nos habla y llegamos a los pies de Cristo, ¿qué es lo que obtenemos? Vida plena, vida eterna en Cristo Jesús. Y es la palabra la que transmite este mensaje de vida espiritual, pero también vida emocional, vida mental, vida matrimonial. ¿Cuántos han llegado a los pies de Cristo con matrimonios rotos, a punto de quebrarse? Y la palabra infunde vida, vivifica el matrimonio, vivifica la familia, vivifica tu vida. Medita, considera, gózate, no olvides la palabra, porque la palabra es vida para tu vida y para la mía. El apóstol Pablo le decía la palabra de vida, porque estaba consciente de lo que la palabra hace en la vida de aquel que la sigue. ¿Qué más hace la palabra? Versículo 28. Y esto nos pasa a todos. ¿Quién no ha sufrido de ansiedad?
¿Quién no se siente, tengo que vivir esto? El salmista estaba realmente tocado. Se deshace mi alma de ansiedad, dice. Estaba en una situación desesperante en su vida. ¿Y qué después dice? Susténtame según tu palabra. Cuando la ansiedad, los problemas, las dificultades, la depresión aprisionan nuestra alma, nuestra vida, la Biblia, la palabra de Dios es la que puede sostenernos, porque es nuestro alimento. Porque Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que nace de la boca de Dios. No solamente necesitamos aquellas cosas materiales para sostenernos, sino que más que aquello necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro sustento. ¿Había meditado en este Salmo 119? Es hermoso, le dije. Léalo en su hogar. En medio de la dificultad, en medio de la ansiedad, Dios extiende su palabra para sostenernos, para levantarnos, para estar con nosotros. Y aquí ya tenemos el Salmo 35. Ahí quieren que avance más rápido, parece. Nada, está bien. Hoy, si antes de conocer al Señor, ¿cómo andábamos en la vida? Perdido. Perdido. Nuestra alma estaba perdida, nuestro espíritu estaba perdido, pero también gran parte de las cosas cotidianas estaban perdidas. Las relaciones, nuestros comportamientos, nuestras emociones estaban confundidas. Y cuando llegamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios comienza a guiarnos, comienza a mostrarnos el camino. Y este versículo es tan hermoso, dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. La palabra de Dios trae guía para nuestra existencia. En el orgullo, muchos se resisten a esto. No, yo no quiero que un libro mande mi vida. No, prefiero tomar mis propias decisiones. ¿Lo escuchabas o no? Eso ocurre. ¿Y cuál es el resultado de sus vidas? Un desastre. Un desastre. Pero el que deposita su confianza en la palabra de Dios y la toma como guía para su vida, esa persona encuentra el propósito. Esa persona encuentra el camino. Esa persona ordena su senda y es guiado por el Señor a verdes prados. ¿Se acuerda que el Señor es nuestro pastor? Nada nos faltará y Él nos guía a verdes prados. Esa guía lo hace a través de su Espíritu Santo, obrando a través de su palabra. Gloria a Dios por eso. Amén. Versículo 45. Y andaré en libertad, porque busqué mi voluntad. ¿No es cierto? Porque busqué mi parecer, porque busqué un consejo por allí. No, ¿por qué ando en libertad? ¿Por qué somos libres? Porque busqué tus mandamientos. Es la palabra del Señor que produce efectos espirituales, emocionales en la vida de las personas. ¿Cuántos han llegado a Cristo con adicciones? Y es la palabra revelada la que rompe sus cadenas y hoy son libres en Cristo. Todos veníamos atados, aprisionados por el pecado, encadenados, sin libertad, pero la palabra se reveló a nosotros y hemos encontrado el Evangelio que ha liberado nuestras vidas de la esclavitud del pecado. La palabra es maravillosa. ¿Cómo no gozarnos? Gózate en la palabra. Gózate en la palabra. Nos libera de pecados,
Nos libera de amarguras, de resentimientos, de traumas de la infancia. Sí, la palabra está actuando para liberar tu vida. La palabra escrita, la palabra encarnada en Cristo, el Logos, trae libertad. Aleluya, aleluya. Ahora, a pesar de la libertad que hemos logrado en Cristo, del gozo que hemos logrado en Cristo y de tantas cosas que la palabra nos ha traído, a veces la vida también es dura, es fuerte, nos golpea y es allí cuando a veces tendemos a caer. Pero para ese momento de la vida también hay palabra de Dios. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Palabra, ¿no es cierto? Estamos hablando de pura palabra. ¿A quién se la dio? A tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Confianza en la palabra. Ella es mi consuelo en la aflicción. Mi consuelo no pasa por otras fuentes. Mi consuelo está en la palabra que tú me diste, Señor. Esa que tú revelaste a mi vida. Yo he esperado, yo he confiado, yo he tenido fe, podríamos decirlo. Y esa es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Volvemos ahí a la vida. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Permanecía firme, no se había olvidado. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, las palabras que nos diste anteriormente, de cómo has obrado en mí, y me consolé. Gloria a Dios. ¿Estás pasando un momento de dolor? Amén. ¿Estás pasando un momento de dolor? ¿Un momento de aflicción? ¿Te sientes atormentado como David, allí afligido, compungido? Acuérdate de la palabra que el Señor entregó a tu vida. Acude a las sagradas escrituras y Él será tu consuelo. Ellas serán tu consuelo en medio de la adversidad. ¿Te sientes solo? La palabra te acompaña, la palabra te consuela. ¿Por qué? Porque está viva, porque es la voz de Dios hablando a tu corazón. En medio de cualquier circunstancia, la palabra es consuelo. Ahora bien, qué maravillosa es la palabra. Todo lo que hace por nosotros. La vida nos coloca a veces en dificultades. Necesitamos tomar decisiones, resolver problemas familiares. Hay tantas cosas donde necesitamos inteligencia, sabiduría. Y la verdad es que cuando a veces actuamos arrebatadamente, a mí me pasa, después digo, ay, que me faltó sabiduría, Señor. ¿Por qué? No debería haber hablado, no debería haber hecho esto o esto otro, debería haber tomado una mejor decisión. Y es que quizá en ese momento me faltó más considerar los principios de la palabra. Y a lo mejor a usted le pasa lo mismo, ¿no? ¿O a mí nomás me pasa? No mintamos. Nos cuesta tomar buenas decisiones. Nos falta sabiduría. Pero ¿sabe lo que dice el versículo 98? Dice, versículo 98. Si tiene la Biblia, léala allí y vaya subrayando. No es el único versículo que habla de esto, pero este vamos a usar. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. ¿Con el internet me hiciste más sabio? ¿Con lo que dicen las políticas públicas me hiciste más sabio? ¿Con lo que me enseñaron en la universidad me hiciste más sabio? No, tus mandamientos me hicieron más sabio, me hicieron más inteligente que mis enemigos. ¿Por qué? Aquí también hay otra cosa, sí. No porque los escuché hace rato y allí no, porque siempre están conmigo. ¿Se da cuenta que cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios? Cada palabra no está allí por casualidad. Me hice sabio más que mis enemigos porque estoy en tus mandamientos y siempre ellos están conmigo. No es la sabiduría del mundo,
No es la sabiduría del académico que ha hecho magíster y doctorado, no. Esa no es la sabiduría que entrega la Escritura. Es la sabiduría que viene del cielo. Una sabiduría que no es jactanciosa. Una sabiduría, como dice Proverbios 11:2, que está con los humildes de corazón. Aquellos que reconocen su condición. ¿Se acuerda que la Biblia nos habla de nuestra condición? Que reconoce nuestra condición, que nos falta, que necesitamos, que dependemos de alguien superior. Y es allí cuando la sabiduría del cielo, la palabra de Dios comienza a obrar en nuestra vida, porque comenzamos a hacerle caso. Ya no somos nosotros, nuestro orgullo, no, si yo tomo buenas decisiones, sino que es la palabra de Dios, es la voz de Dios que nos entrega sabiduría. Amén. Voy a saltarme un versículo. Vamos a ir al 114. 114. En la vida enfrentamos choques, dificultades. En el área laboral, por ejemplo, hay muchas veces en que tenemos que enfrentar dificultades, pero también en la familia, en la salud. Y a veces tendemos a sentirnos un poco desamparados. Tenemos miedo. Pero la palabra una vez más habla en nuestro corazón y dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Bendita palabra de Dios. ¿Has estado afligido, temeroso del porvenir? Escúdate en la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios, mi querido hermano, mi querida hermana. Sumérgete en ella y será tu escudo. Un escudo para tu espíritu primeramente, para que el diablo no lo toque, para tu alma, para que tus emociones se permanezcan sanas, pero también para cada aspecto de tu vida. Tu familia va a estar protegida si estás en la palabra de Dios. Tu andar va a ser protegido por Dios si caminas en sus mandamientos. Hay razones para amar y bendecir la palabra de Dios. Y vamos a mencionar algunos más. Ya ha pasado bastante tiempo. La palabra ilumina, versículo 130. ¿Se ha sentido perdido que no ve? Busque la palabra. Versículo 133. La palabra ordena nuestros pasos. Trae orden. Antes de Cristo, antes de... puro desorden nomás. No estoy culpándolos ni nada por el estilo. Todos hemos sido así antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto? Nuestra vida ha sido desordenada sin Él. Y ahí no sabíamos por a dónde ir, pero encontramos la guía, ¿se acuerdan? Pero esa guía es porque Él pone orden. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Esa debe ser una oración constante de nosotros. Señor, ordena mis pasos. ¿Para dónde estoy yendo, Señor? Estoy tomando buenas decisiones, estoy actuando bien, Señor. Ordena mis pasos. Que no, los pecados no se enseñoreen de mí, que puedan andar en santidad. Que tus principios sean mis principios. Que tus prioridades sean mis prioridades. Saca lo que no sirve, lo que está ensuciando mi casa espiritual. Porque a veces la casa la tenemos un poco desordenada, ¿no es cierto? Pecados por allí, malentendidos por allá. Señor, purifica aquí, ordena. Que tu palabra comience a ordenar mi vida, mi matrimonio, mis relaciones, Señor. Ordena mi vida. 2 versículos más y terminamos. Versículo 143. Voy a leer ahora la NTV porque me pareció mucho más clara esta versión. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, la aflicción y angustia, dice la Reina Valera, se apoderan de mí. Yo encuentro alegría en tus mandatos. Amén. Habíamos hablado de gozarnos, ¿no es cierto? Pero aquí está hablando de algo muy especial. A veces en medio de la dificultad,
cuando estamos siendo atormentados porque en el mundo tendréis aflicciones, ¿no es cierto? Eso lo tenemos claro. Pero en medio de esas circunstancias, la palabra de Dios trae alegría. Trae alegría. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos da seguridad. No estamos solos, no estamos a la deriva. Dios tiene un plan, tiene el control, porque nos ilumina, porque nos ordena, porque nos guía, porque nos consuela, porque nos protege, lo que habíamos visto antes. Y eso infunde finalmente alegría en nuestra vida. Nos recuerda las promesas del Señor, que no estamos solos y sus promesas son fieles y se cumple. Y eso hace la diferencia entre alguien que anda en la palabra y aquel que no anda en la palabra. El que no anda no tiene esperanza, no tiene futuro, no tiene dónde ir. Pero el que está en la palabra tiene un soporte, tiene una luz y tiene una seguridad de que esto es pasajero y que tarde o temprano el Señor enviará su respuesta y estará para mostrar su gloria en nuestras vidas. En medio de la presión, del estrés, de la dificultad de la vida, ¿estás pasando estas cosas? Son naturales. Le pasó a David, ¿por qué no nos va a pasar a nosotros? ¿Estás pasando por eso? Acude a la Biblia. Lee la Biblia más que nunca. Entre más problemas tengamos, pareciera que tenemos que más leer las Sagradas Escrituras y no olvidarnos de ellas. Y finalmente, esto es como resumen. Todas estas bendiciones, todas estas bondades del Señor a través de su palabra no pueden hacer otra cosa en nuestra vida que traernos paz. Versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. No puede ser de otra forma. Si andamos en la palabra de Dios y tenemos su gozo, tenemos su consuelo, tenemos su escudo, tenemos su guía, su orden, etcétera, etcétera. Él nos vivifica, Él nos da vida. ¿Qué va a producir todas esas cosas en nuestra vida? Paz, paz. Y el mundo busca paz, como dice la canción. Paz y no la encuentra. ¿Y sabe por qué? Porque no acude a la palabra. Y busca paz. Pases esporádica, podemos tener momentos de paz, ¿no es cierto? Pero después vuelve la lucha, vuelve la contienda en la mente y no tiene paz. Pero el que está en la palabra de Dios ha encontrado la fuente de la paz, ha encontrado al príncipe de paz que habita en su corazón y todas sus bendiciones traen paz para su vida. En esta fecha importante, Dios nos está invitando. Y no sea un mes más, hermanos míos, sino que podamos reflexionar. Y Dios nos invita a que meditemos en su palabra. ¿Se acuerdan de este versículo? Medita en la palabra de Dios. Reflexiona en la palabra de Dios. Sumérgete en la palabra de Dios. Pero no solo eso. Te invita a que consideres a la palabra de Dios, que sea la primera autoridad de tu vida. Y a veces tenemos otras autoridades en nuestra vida. Que sea la primera autoridad. Considera la palabra de Dios. Deleítate en la palabra de Dios, gózate en ella y no olvides ninguno de sus mandamientos. Medita, considera, gózate. Y no olvides, porque la bendición alcanza a aquellos que oyen y aman y guardan la palabra de Dios. Para ellos hay bendición. El salmista dice en el versículo 56 del mismo capítulo: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos, Señor. Estas bendiciones están aquí para cada uno de nosotros si guardamos sus mandamientos, si guardamos su palabra en nuestro corazón. Que tú puedas decir al final de tus días, cuando ya estés por partir a la presencia de Dios, a tus hijos, a tus nietos, a tus vecinos: todas estas bendiciones tuve porque guardé sus mandamientos. Bienaventurados
Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienaventurados, bienaventurados los que oyen y los que guardan, los que viven, los que aman, los que aprecian, los que se gozan en la palabra de Dios. Dios te invita a valorar y a seguir su palabra. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Y hoy día nos has querido recordar el valor de la palabra de Dios. Y a veces nos quedamos, Señor, más con los cantos, Señor, que son hermosos, porque reflejan también tu palabra, Señor. Nos quedamos a veces con la cordialidad o con el saludo de un hermano, Señor, o con el hecho religioso de estar en una casa de adoración. Pero, Señor, lo que tú hoy día quieres recordarnos es que debemos permanecer y lo que más debemos valorar es tu palabra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos para que no nos apartemos ni a diestra ni siniestra de ella, Señor. Que tus mandamientos sean nuestra delicia, que los disfrutemos, que no acudamos a ellos de una forma religiosa, como una atadura, Señor, sino que disfrutemos del manjar del cielo, de esa miel que endulza nuestra vida, de ese aceite que suaviza nuestras heridas, Señor, y que tu Espíritu Santo comience a hablarnos. Comienza a hablar nuestras vidas, Señor. Tócanos. Bendícenos, Señor.